Los creyentes lo único que tienen es un placebo y nada más. Solo son niños que no han madurado y por eso necesitan un papá celestial que les ayude a vivir, porque ellos no saben vivir. Ellos no han madurado. Ellos necesitan que les resuelvan todo y pensar que alguien les resuelva las cosas o pensar que alguien les diga cómo, porque no pueden hacerlo solos. Son básicamente niños. Bueno, pues para los nuevos, para los que no sepan cómo es el formato de mis videos, quiero aclararles que mis videos son completamente improvisados. Quiero decirlo de una vez. Mis videos son completamente improvisados. Este es el formato que hago en todos mis videos. Simplemente voy hablando, expongo el tema y la edición es más o menos igual que Dios. Básicamente no existe. Cuando planeé el chiste sonaba mejor el chiste en mi cabeza. Entonces sí, voy básicamente exponiendo el tema y es completamente improvisado. Esto es para que sepan que puedan haber algunos ruidos, algunas cosas, porque simplemente me cuesta mucho encontrar el entorno ideal para grabar. Entonces, para que sepan. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, recuerden que la última vez, el último video fue sobre el tema de la depresión, este tema importante del que quería dar visibilidad. Y pues ese video se me alargó. Ese video no lo iba a hacer así. Ese video básicamente iba a ser un solo video junto con lo que voy a hablar hoy, pero se alargó. Pero bien que mal resultó bien, porque pude hablar más en profundidad acerca de la depresión, acerca de las cosas que conlleva y más importante aún acerca de cómo se siente la depresión, porque muchas veces tenemos los datos, tenemos los números, tenemos los síntomas, pero se olvida del factor tal vez más importante. ¿Qué siente una persona con depresión? Quiero agradecerle a las personas que me escribieron, las personas que comentaron y las personas que me escribieron. Son realmente mensajes que yo agradezco mucho. Las personas que me escribieron, de verdad les agradezco mucho. No saben lo bien que me sentí cuando vi esos mensajes, cuando vi el apoyo que me dieron. De verdad que lo agradezco mucho. Quiero agradecerles en este video. Y bueno, ya dicho esto, quiero decirles que esa fue la primera parte y tómenlo como la introducción a lo que voy a hablar en este video. Entonces, ¿qué viene hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que los creyentes vienen diciendo casi que desde siempre. Y de hecho que sus creencias los hacen decir. Que los ateos viven en un estado sin esperanza, sin felicidad, en un estado depresivo. Y esto es porque les falta lo más importante, les falta Dios. Y si no tienen a Dios, van a tener un hueco en su vida, un hueco que no pueden llenar con nada, porque solo se puede llenar con Dios. Esto es así porque su doctrina les enseña que es así. Solamente Dios puede llenar ese vacío. ¿Les suena esa frase? Solamente Dios puede llenar el vacío de tu corazón. Es una frase común que se usa para predicar. Entonces, muchos creyentes suelen decir que el ateo vive en un constante estado de angustia o depresión y, de hecho, se suele asociar al ateísmo con la depresión. Se suele decir que el ateísmo tiene un problema de depresión. Entonces, aquí lo que vengo a hacer es a revisar los datos para ver si es cierto que el ateísmo tiene un problema de depresión, a ver si es cierto que el ateísmo representa a personas con depresión, a personas deprimidas, a personas que tienen una vida menos feliz que la de los creyentes, a personas que de hecho viven peor que los creyentes. Vengo a revisar si las afirmaciones del creyente son ciertas. Vengo a revisar, señoras y señores, si de hecho Dios interviene en los corazones de las personas que creen en Él para darles felicidad. Y nosotros los ateos, al no tener esa mano, vivimos menos felices que ellos. No tenemos esa mano de Dios. Entonces, quédate en estas, ya me equivoqué por ser improvisado en el video. Es que quédate en estas críticas de un ateo normal para revisar la depresión, el ateísmo y las creencias. Antes de que comencemos con todo lo que voy a hablar, les pido por favor
Vean que esto casi nunca se los pido, pero les pido por favor que pues apoyen con un like, si les gusta el video, suscríbanse, comenten, hagan todas estas cosas que dicen los youtubers, eh, pues ya saben, estas cosas que se suele pedir, ya, suscríbete, si después ya no te gusta, pues te suscribes, es solo un clic, dale, 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 nada te cuesta. Bien, el asunto con esto es que de hecho, tenemos que revisar los datos y ver si es cierto que el ateo vive de una manera menos feliz que el creyente. Pero veamos primero, al ojo desnudo, al ojo ciego, cuando vemos la vida del ateo y la vida del creyente, podemos notar algo. El creyente es una persona que generalmente se ve básicamente feliz y que sale a flote en todas las situaciones. Es decir, al tener el apoyo de su Dios, siempre sale a flote de cualquier situación, pues no es poco común, de hecho es lo común ver que si pasa algo bueno, pues gracias a Dios, y si pasa algo malo, pues Dios sabrá por qué lo hace. Entonces, bajo esta premisa, siempre tienen el consuelo de que las cosas suceden porque Dios lo quiso así, y como Dios es bueno, todo lo que pasa es bueno. Y a final de cuentas, esto que pasó, no importa cómo me afecte, es algo bueno para mí y por lo tanto no debo sentirme mal por ello. Entonces el cristiano, un cristiano que estamos hablando de un cristiano más o menos bien entregado a la fe, no sufre por ello. El cristiano de hecho es feliz por ello. Les cuento mi experiencia. Yo siendo un cristiano, recuerdo haberla pasado muy mal. Tuve tiempos muy difíciles, tiempos en los que mi situación económica, incluso sentimental, mi situación en muchos sentidos fue muy mala. Y recuerdo que aún así yo me sentía, pues, de cierta manera feliz, alegre, contento, porque Dios estaba conmigo. Y al final de cuentas, Dios tiene el control de todo esto. ¿Les suena conocido que todo esto que les estoy diciendo es algo común entre los cristianos que digan este tipo de frases? Dios tiene control de la situación. Eh, hay versículos, por ejemplo, que dicen, si mis palabras permanecen en ti y tú permaneces en mí, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Este tipo de cosas le suelen dar esperanza al creyente y el creyente vive de esta esperanza. Esta esperanza hace que el creyente siempre esté en un estado constante de felicidad, pues confían ciegamente en su Dios, confían en Él, ya sea se dé o no se dé lo que ellos quieren, no importa, porque Dios tiene el control y sabe por qué hace las cosas. Entonces, los creyentes, aun cuando pasan por momentos de aflicción, momentos malos, momentos difíciles, en realidad su sufrimiento es un sufrimiento que está atenuado por su fe, porque su fe les permite aferrarse a algo, a precisamente la existencia de un ser, de un concepto llamado Dios. Ellos se aferran a eso, se aferran a su conjunto de normas, a su conjunto dogmático que les dice que no importa lo que suceda, todo lo que sucede entra dentro del plan de Dios. Entonces, pues todo sufrimiento es irrelevante, no importa. Ellos lloran, ellos sufren, ellos pasan por pérdidas, ellos pasan por agonía, sí, pero es que no importa al final de cuentas porque Dios tiene el control y se aferran a eso. Pero no nos dejemos llevar, no nos dejemos engañar. Uno se puede aferrar a algo sin que ese algo sea verdad. No hace falta que algo sea real o verdadero para tenerlo como base de tu bienestar. No son pocas las personas que se sienten bien consumiendo homeopatía. Señores, el placebo existe y funciona. Pero ¿qué hay del ateísmo? Si nos vamos al ateo, el ateo no tiene todo eso. El ateo no tiene un Dios que le resuelva, no tiene una fe a la que aferrarse. Si el ateo tiene un problema, tendrá que resolverlo él si es que puede. Pero si no hay algo que pueda hacer, le toca aceptarlo. Tiene que vivir con ello. Y muchas veces le toca vivir con ello para el resto de su vida.
Y esa es una carga que muchos ateos disfrazan y dicen, no, pero es que no importa, nosotros nos hacemos cargo, nosotros somos valientes, nosotros, a ver, ateos, somos humanos y las cosas duelen. Y existe un estigma entre los ateos que se niegan a aceptar que no son felices o que están deprimidos o que están mal, porque eso les daría pie a que los creyentes digan, ah, ves, eres ateo y estás triste, eres ateo y sos miserable, eres ateo, estás mal, eres ateo y no tienes esperanza. Entonces, muchas veces mienten diciendo que están muy bien para evitar que el creyente les diga estas cosas. Y eso, más bien, y eso le hace daño al ateo. Y creo que el ateo no debería hacer esto, creo que el ateo debería ser sincero. Si estás mal, creo que deberías, como ateo que eres, y que entiendes que la ayuda no llegará de un papá celestial del universo, hacer algo al respecto. Y deberías comunicarlo para poder resolverlo. Entonces el ateo definitivamente sí tiene un problema. Tiene un problema con estas cosas, tiene un problema con el hecho de tener que lidiar con las cosas sin un apoyo como el que tiene el creyente. Y sí es un problema. No podemos negar el hecho de que la fe, la creencia en un Dios, es un arma poderosa, es un apoyo poderoso. Por más cierto o falso que sea que exista un Dios, es un apoyo poderoso y no podemos negarlo. Por lo tanto, creo que es válido aceptar que de hecho, sí, el ateo tiene problemas a la hora de lidiar con la realidad, porque tiene que esforzarse más, tiene que esforzarse mucho, mucho más que el creyente para lidiar con las cosas malas y terribles que tienen que ver con la vida, porque la vida es dura y no tiene magia para resolverla. Entonces, ¿qué pasa? Nos rendimos y decimos que sí, que los creyentes todo el tiempo tuvieron razón y entonces los ateos son miserables, tristes, deprimidos, porque simplemente no tienen la mano de Dios y que de hecho esto probaría que Dios existe porque simplemente es cuestión de que como los ateos no tienen fe y los creyentes sí la tienen gracias a que Dios existe, eso significa que los ateos están mal. Los creyentes todo el tiempo tuvieron razón porque esa fe los hace más felices, no simplemente porque la fe sea falsa y sea una esperanza inventada, sino porque de hecho Dios existe y les da esa sensación. ¿Nos rendimos entonces? Pues para nada, pero hay cosas que hay que aceptar y esta es la primera de ellas. La segunda es todavía más grave. Ateos, prepárense. Según las estadísticas, y esto va a doler escucharlo, pero según las estadísticas, señoras y señores, gente que está viendo este video, los ateos se suicidan más que los creyentes. Y es así. Y esas son las estadísticas. Señores, los ateos sucumben ante este último síntoma de la depresión, este síntoma fatal de la depresión llamado suicidio, más que los creyentes. Otro punto a favor del creyente para decir que la mano de Dios los protege. ¿Qué está pasando aquí? Se nos está cayendo el mundo. Ateos, ¿qué nos está sucediendo en este video? Nos están partiendo. Ya van dos cosas. Número uno, que los creyentes de hecho tienen razón con que los ateos tenemos una vida más dura y más pesada y más que ellos. Y número dos, que ahora la tasa de suicidios en los ateos es mayor que en los creyentes. Son hechos que tenemos que aceptar. El creyente sí es más feliz, o por lo menos no más feliz, sino que le es más fácil ser feliz que al ateo. El ateo tiene que esforzarse más para ser feliz. Y eso no creo que haya nadie que lo pueda negar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sigamos revisando datos, a ver qué nos dicen los datos. Estuve revisando mucho por internet, esto lo dije en el video pasado, pero como les digo, este tema casi nadie lo aborda. Prácticamente es un tema olvidado y a mí me parece un tema súper importantísimo. Básicamente la última vez que lo vi hace
cuestión de 15 años en un foro, nada más. Y a mí me pareció súper interesante porque cuestionaba al ateísmo. Y a mí cuestionar el ateísmo me gusta mucho porque creo que cuestionar las propias creencias es lo que nos acerca más a lo que sea la verdad. De hecho, por cuestionar las creencias es que yo llegué al ateísmo, dejé mis creencias como cristiano que era, siendo casi pastor, dando enseñanza de apologética. Yo llegué a ser el ateo que soy, aun cuando daba enseñanza de apologética, porque me cuestionaba a mí mismo. Y eso es lo que hago ahora. Entonces, investigando por todos lados, llegué a unos trabajos científicos. Esos trabajos son muy buenos y hay uno en particular que me gusta porque hace el trabajo que yo no pude. Recopila un montón de otros trabajos científicos y hace digamos, al recopilarlos, entonces lo que hace es como un subtexto de ellos. Entonces, toma todos los trabajos, hace las conclusiones sobre ellos y nos habla de ellos dando los resultados. En estos trabajos se pueden ver varias cosas. Y aquí es donde viene el hecho de que las cosas no son como los cristianos nos están diciendo. Y de hecho, los cristianos no están tan felices como dicen. Veamos los datos. Los datos nos dicen que de hecho no es cierto que los cristianos sean más felices que los ateos en cuanto a la depresión. Básicamente los cristianos tienen el mismo nivel, la misma tasa de depresión que los ateos. Y no solo eso, expandámonos más. Los creyentes en general de todas las religiones que aquí se tocan, en estos trabajos se tocan muchísimas religiones, los creyentes en general tienen la misma tasa de depresión que los ateos. Entonces, no es cierto que la depresión esté asociada directamente al ateísmo o que el ateísmo tienda más a la depresión. Están igual. Más aún, los creyentes tienen la misma cantidad de ideaciones suicidas que los ateos. ¿Qué es una ideación suicida? Ideaciones suicidas son los pensamientos intrusivos o no intrusivos que llevan a la persona a tener ideas sobre hacerse daño en condiciones fatales, es decir, sobre terminar su propia vida. Estos pensamientos sobre terminar la propia vida. Entonces, todos estos pensamientos de terminar la propia vida, resulta que los creyentes tienen la misma tasa de estos pensamientos suicidas que los ateos. Están básicamente igual. Lo único que tienen distinto es la tasa de suicidios, que aquí sí los ateos tienen una tasa más alta. Pero, aquí un creyente podría decir, ajá, lo que pasa aquí es que Dios evita que los creyentes lleguemos a ese último paso. Esto es gracias al amor de Dios y a la fe. Y yo te diré que no, porque solo hay que analizarlo un poquito. Y esto sucede única y meramente porque los creyentes tienen algo que los ayuda. Algo muy simple. Los creyentes, simple y llanamente, tienen reglas sobre lo que sería el suicidio. Miren, los cristianos tienen mandamiento sobre no matar. Los cristianos saben que el suicidio es pecado. Ellos saben que el suicidio es pecado. Por lo tanto, saben
que cometer suicidio vendría a ser una falta y por lo tanto, al cometerlo, irían directo al infierno. Esto vendría siendo algo que persuade al creyente para no llegar a ese punto, para no llegar al punto del suicidio. Y es un arma poderosísima. Señores, yo en el anterior vídeo les dije que yo padezco desafortunadamente de depresión. Tengo depresión desde básicamente los 14 años. Y este dato de que el suicidio llevaría al infierno fue muy, muy persuasivo en mí para no llegar a cometer suicidio en aquel tiempo, en aquella época. Yo tuve la idea de cometer este acto, pero el simple hecho de desobedecer a Dios, pensar en desobedecer a Dios e ir al infierno, me hacía echarme para atrás y no cometerlo. Es sumamente persuasivo. Así que ya tenemos un factor, y no es un factor del amor de Dios o la fe o la mano de Dios cubriendo. No, es un mero factor psicológico de miedo. El creyente simple y llanamente tiene miedo de ir al infierno y por eso no lo hace. Es meramente persuasivo, nada más. El segundo factor, y tal vez el más importante, y esto pasa en todas las religiones básicamente, es que tienen un grupo de apoyo. Las religiones son algo grupal, son algo que se vive en grupo. Y como se vive en grupo, las personas tienen básicamente un grupo de apoyo que les dice o les da eso que necesitan para no estar solos, para no sentirse aislados. No les permite aislarse, no les permite llegar a ese punto en donde la persona se aísla en una esquina y no ve a nadie. El creyente no llega a eso. El creyente tiene un grupo de apoyo con el que puede hablar, con el que puede orar, porque se reúnen a orar, con el que pueden meditar, con el que pueden, en fin. La interacción con el grupo de apoyo, con el gremio, con las personas con las que se reúne para adorar a Dios o para su creencia en general, es algo importantísimo, y esto lo dice la psicología. El grupo de apoyo que tiene una persona con depresión es sumamente importante para evitar que una persona llegue a esto. Entonces, básicamente, la razón por la que la tasa de suicidio de las personas creyentes es más baja que la de un ateo es porque tienen estos dos factores. Número uno, un factor persuasivo que los evita llegar a esto, y número dos, tienen un grupo de apoyo en donde pueden hablar y pueden interactuar y pueden hacer un montón de cosas para evitar llegar a esto. Ahí está el factor decisivo. Los creyentes aún así dirán, pero por eso es, pero aún así, esto quiere decir que tenemos algo que puede ser que la mano de Dios aún así intervenga o haga algo o lo que sea. Pero veamos, resulta que si vemos y pensamos un poquito, notamos que son todas las creencias, todas las que de hecho tienen menos factor de suicidio que el ateísmo. ¿Eso quiere decir que entonces todos los dioses existen? No, no podría ser. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Son todos los dioses, todas las creencias las que tienen menos factor de suicidio. Entonces no puede ser, porque cada creencia tiene su dios, cada creencia es diferente y todas tienen menos factor de suicidio. Para que lo que dices tenga efecto, tendría que ser solo el cristianismo el que tenga menos factor de suicidio y las demás no. Pero no es así. Los datos nos dicen que eso no es así. Peor aún, para los cristianos, el budismo es de todos el que tiene menos factor de suicidio. La tasa de suicidio del budismo es la menor de todas. Así que, bueno, si ese argumento quieres usarlo, básicamente vuélvete budista. Así que no, señoras y señores, aunque los ateos lo tengan más difícil en la vida, porque no tienen un placebo como lo es la fe, no, el ateísmo no causa depresión y la depresión no está enlazada al ateísmo.
Los creyentes lo único que tienen es un placebo y nada más. Solo son niños que no han madurado y por eso necesitan un papá celestial que les ayude a vivir, porque ellos no saben vivir. Ellos no han madurado. Ellos necesitan que les resuelvan todo y pensar que alguien les resuelva las cosas o pensar que alguien les diga cómo, porque no pueden hacerlo solo. Son básicamente niños. El ateo es una persona mucho más madura porque resuelve sus problemas él. Él los resuelve. Él vive con las cosas. Él es el que hace. No se apoya en fantasías o magia para eso. No las necesita. Por eso, el ateo se gana su felicidad. El creyente no. El creyente es un niño mimado y que cree básicamente que Santa Claus le dará un premio a final de año. Y nada, este sería el video de esta oportunidad. El próximo video será sobre existencialismo, sobre cómo el ateo puede ser feliz. ¿Cómo es que el ateo es feliz? Este es uno de los temas que más me gusta. Cómo el ateo justifica su felicidad. Cómo es que el ateo es feliz. Cómo se puede afrontar la felicidad sin un Dios. Cómo se llega a esa felicidad. Cómo se vive con intensidad la vida, aunque sea absurda. Y va enlazada a este tema. Así que los veo en el próximo video. Si te gustó por favor, ya sabes qué hacer. Dale like, comparte, suscríbete, comenta, que eso me ayuda muchísimo. Y por sobre todo, otra vez, comparte este video con todos para llevar a más gente estas críticas de este ateo normal. Bye.